Juan capítulo 21, verso 15 al 19. Dice la palabra de Dios. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Demos gracias a Dios. Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Bendecimos tu nombre en esta mañana, te alabamos y te glorificamos. Y Padre eterno, te pedimos con un corazón contrito y humillado delante de ti, que podamos ser ampliamente bendecidos por la exposición de tu palabra. Que todos y cada uno de los que estamos aquí sea edificado por tu palabra. Que yo no sea un obstáculo para mi hermano en la comprensión de tu voluntad. Y asimismo que cada uno de ellos pueda prestar oído y especial atención a tu palabra. Que los detalles y preocupaciones de la vida queden en un lado ante este momento solemne, en el cual no estamos delante del pastor o de una persona que enseña, sino que tanto yo como mis hermanos estamos delante de ti, Señor, en tu regazo, escuchándote hablar. Ayúdanos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, probablemente ya usted conoce esta lección, esta enseñanza. Es muy popular, muy bien conocida por todo evangélico, cristiano, católico, adventista, testigo de Jehová. Bueno, todos conocen esta historia. Esa historia hermosa en la cual Jesucristo va al encuentro de sus discípulos. Recordemos la lección anterior en la cual se encuentra con no solo Pedro, sino con todos sus discípulos, pero especialmente Pedro, que es alguien que llama mucho la atención. Fue quien se bajó de la barca, se ciñó, se quitó la ropa y salió corriendo a las costas al encuentro de su maestro. Es bien conocida esa historia, pero también lo que ocurre después. Momento en el cual Jesucristo viene no solamente al encuentro de todos sus discípulos, sino viene con un propósito particular de recordarle a Pedro y al resto de sus discípulos cuál fue el llamado que él hizo a cada uno de ellos. Recordemos que en la lección anterior nos encontramos a Pedro y los discípulos pescando. Y usted dirá, bueno, esto es una obra, un trabajo, una labor loable, no hay nada de malo en ello. Sin duda alguna, no hay nada de malo en ello. El punto particular acá, y lo que debemos tomar atención, prestar mucha atención, es que Pedro y los discípulos habían abandonado el ministerio
el cual Cristo les había otorgado a ellos. Habían vuelto a la vida tradicional, monótona, común, pero habían abandonado el llamado que Cristo les había hecho a cada uno de ellos. Esto no es nada nuevo. Durante todo este capítulo, desde el capítulo 20, desde el momento de la resurrección de Jesús, a través de la pluma del apóstol Juan, hemos visto grandes obras milagrosas. Milagros, ¿verdad?, que normalmente nosotros no consideraríamos milagros, como el hecho de, ¿verdad?, dar consuelo a sus discípulos, quienes están atormentados, escondidos, por las consecuencias de ser un discípulo de Jesús. Con las simples palabras que Él decía: paz a vosotros. Cuanto más aquel consuelo, aquella bendición que da Cristo a la mujer María Magdalena, a la cual el Señor se le manifiesta. Y no solamente es la manifestación de Cristo visible, el milagro portentoso que podemos ver allí, sino el hecho de que a ella se le concede enviar las buenas nuevas del Evangelio al resto de los discípulos. Es también aquel hermoso momento que narra Juan, una gran proeza, un gran milagro, en el cual Jesucristo se aparece en medio de los discípulos y lidia y trata con uno en particular. Uno que, muy conocido por nosotros, lo consideramos el incrédulo, Tomás. Que realmente su falta de fe no era muy extraña o diferente a la del resto. Recordemos que Tomás no estuvo para ver, pero los demás también tuvieron que ver para creer. ¿Qué dijo Jesús a Tomás? Tomás tuvo la grata bendición de tocar sus cicatrices en las palmas de sus manos, en su costado, y que él pudiera ver y sentir el costo de la gran obra de salvación que hizo por él. Él no llegó ante Tomás para destruirle y cuestionarle, sino para salvarle, para redimirle, para ser recibido una vez más en el redil. No tengas miedo, entra. Esto lo hice por ti. Y también nos encontramos ahora, después de estos maravillosos milagros, con aquel momento en que Jesús una vez más se aparece, por tercera vez, dice Juan, a sus discípulos, ante el ojo público, según la narración del Evangelio de Juan. Y como sabemos, todos los discípulos se acercan a él a un desayuno que Jesús mismo ha preparado. Él ya había dejado todo listo. No fue la obra de las manos de los discípulos que dieron de comer en esa mañana. Fue lo que Dios proveyó en esa mañana. El pez y los panes que habían en esa mañana los traía Jesús. Los traía Jesús. Y eso es algo muy importante, porque no es la obra de nuestras manos, en última instancia, la que nos sustenta, sino es todo lo que viene de las manos de nuestro Señor. Pero este fue un momento ideal, un momento idóneo para tratar con uno de los discípulos más conocidos por todos nosotros, y que también conocemos particularmente por uno de sus pecados, porque es uno de los pecados de Pedro. Pedro no solamente ha pecado una vez, ha pecado múltiples ocasiones, pero es bien conocido por aquella terrible traición de negarle 3 veces antes de que saliera el sol en el horizonte. Antes de que siquiera alumbrara cualquier lucero del día en la mañana, ya Pedro había negado 3 veces a Jesús. Todos lo conocemos por eso.
Y a algunos de nosotros nos parecería impensable. Es más, lo hacemos habitualmente cuando alguien dentro de nuestros círculos peca catastróficamente. Se nos parecería imposible llegar a concluir que esta persona ama a Cristo. Estoy casi seguro que la mayoría del cristianismo, no lo digo por usted particularmente, sino en general, durante todo este sermón, hermano, escudriñese. ¿Qué haría usted? ¿Qué pasaría si el hermano Pedro estaría entre nosotros? ¿Verdad? Pedro el apóstol. Y nos traicionara de forma catastrófica. De tal manera de que nuestro maestro, la persona a la que seguimos, la persona a la que amamos todos, se vea afectado por dicha traición. ¿Cómo negarle? ¿No pensaríamos que es un sinvergüenza hipócrita? ¿Cómo se le ocurre? Porque usted dirá, ¿pero qué dijo Pedro entre nosotros? Yo quisiera que usted vaya conmigo al Evangelio de Mateo, a la narración del evangelista de Mateo de la negación de Pedro. Capítulo 26. Vamos a leer particularmente versículo 33 y versículo 35. Imagínense a Pedro entre nosotros, ¿no? Y Pedro diga lo siguiente. Después de que Jesús le dice, miren, es necesario que yo muera. Es necesario que yo vaya a la cruz del Calvario. Estos anuncios eran repetitivos en el ministerio de Jesús. Y ante esta realidad, Jesús escucha las palabras de Pedro, un compromiso enorme de parte del apóstol, de parte del discípulo, que dice en el versículo 33 del capítulo 26, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré de ti. Ese todos, mi querido hermano, es todos los demás. Todos ellos que se escandalicen de ti, aunque ellos lo hagan, yo no lo voy a hacer. Y luego, aparte de eso, profundiza más Pedro. Estas son palabras importantes que emergen de los labios del apóstol. Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pedro era como el vocero de los discípulos. Lo que decía Pedro, todos lo decían, sí, Señor, yo también creo lo mismo. Y aquí todos se unían y decían, sí, yo también moriré contigo. Si es necesario. Todos sabemos la historia ya. Juan la narra con lujo de detalle. La hemos estudiado ya previamente. Pero esto es para que conozcamos el antecedente del apóstol Pedro. Alguien que había prometido ante los ojos de todos que si era necesario morir, juntamente con su maestro lo haría. Que nunca proferiría maldición ni negación en contra de su maestro. Pero vamos al capítulo 21 y leamos esa primera interacción entre nuestro Señor Jesús y Pedro. Lo que vamos a hacer a continuación es leer cada pregunta. Vamos por partes, son 3 preguntas. Vamos a desglosar cada pregunta y cada respuesta del apóstol Pedro. Y luego también vamos a desglosar qué significa lo que Jesús le dice habitualmente a Pedro: apacienta mis ovejas. ¿Qué quiere decir Jesús con ello?
Y por último, aquella profecía que da Jesús a Pedro al final de la narración. ¿Qué significa esto? ¿Y qué importancia tiene para nosotros? La primera pregunta que le hace el Señor Jesús a Pedro es: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que ellos? ¿Tú me amas más que todos ellos? ¿Más que estos? Esta pregunta, usted podrá llegar a pensar, qué extraña pregunta de parte del Señor Jesús. ¿Acaso el Señor Jesús está de alguna manera, verdad, haciendo comparativas y haciendo escalas de amor, misericordia, verdad? ¿Quién es mejor, más cristiano que otro? Yo soy más cristiano que este. ¿Acaso estamos haciendo eso nosotros? ¿O acaso Jesucristo está haciendo eso? ¿Jesucristo está actuando de esta manera? No. Esta pregunta es con conocimiento particular, ya que recordemos que fue Pedro quien dijo que su compromiso era más grande que el del resto. Fue Pedro quien dijo: yo no me escandalizaré, aunque todos los demás sí lo hagan. Sí lo hagan. Y la pregunta de Jesucristo a Pedro es intencional. Atiende al compromiso que tiene Pedro con Jesucristo, con su Señor. ¿Cuál es el compromiso que tiene Pedro para con su Señor? No es una comparativa, no es una competencia. Pedro, tu amor es mejor que el de ellos. No, esa no es la intención. La intención de parte de Jesucristo es que Pedro pueda reconocer y pueda decir confiadamente que él ama al Señor. La pregunta en sí supone y deja por defecto que los demás aman a Jesús y que Jesús sabe que ellos le aman a Él. No es una comparativa, sino que la intención es: yo sé que ellos me aman. ¿Tú me amas? ¿Tú me amas? El punto es con Pedro. Pedro, tú me amas. Tú tienes una pasión y entrega a mí. Tienes afecto por mí. ¿Qué es lo que está en tu corazón acerca de mí? Esa es la pregunta, la intención de Jesús con eso. Es de que Pedro pueda decir: sí, Señor, yo te amo. Y que Él lo pueda reconocer. Porque recordemos que a pesar de que Pedro saltó de la barca y corrió a Cristo, aún en su corazón, aún en su memoria, está aquel día fatídico en el cual negaba paulatinamente al Señor Jesús. La culpa era la que lo retenía en la barca. La culpa era la que lo retenía tirando las redes al mar. Y era la culpa la que lo hacía, lo paralizaba ante el llamado de Cristo al ministerio. Cristo estaba confrontando la culpa que lo hacía esconder debajo de la mesa el amor que sí tenía Pedro por Cristo. Aunque para nosotros nos parezca algo imposible. Como alguien que niega a Cristo 3 veces ama al Señor. A veces somos muy ligeros y rápidos para condenar. Pero debemos tener cuidado. Debemos tener cautela en ambos sentidos. La emoción de una persona que llega a la iglesia tampoco implica que ama a Cristo. Pero la culpa que ahoga a una persona por su pecado tampoco implica que no ama a Cristo. ¿Cómo lidiamos con eso, mi querido hermano? Bueno, Jesús nos da la respuesta constantemente y se la da a Pedro. Pero antes de llegar allá, el Señor
repite estas preguntas 3 veces en 3 grados particulares. La primera es una pregunta que da la impresión de que es superficial, porque en cierto sentido es correlacionada al resto. Está relacionado a el amor que tienen los demás discípulos por Cristo y si Él también tiene ese amor por Él. Ahora bien, la segunda pregunta como tal, que se encuentra en el versículo 16, no pone en la secuencia, en la frase, a ninguno de los demás discípulos, sino que es una pregunta directa. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas, Simón Pedro? ¿Por qué motivo el cambio de esta pregunta? Porque lo que hace Jesús es ahora profundizar en Pedro. Lo que quiere es que Pedro profundice, no que se distraiga mirando al resto a ver si los demás le aman más o menos, sino que él indague en sí mismo, que él encuentre la respuesta a esa pregunta en sí mismo, que él lo pueda ver. Si ama al Señor Jesús, si la disposición de su corazón es entregarse al Señor Jesús. En otras palabras, lo que está haciendo Jesús aquí es una operación a corazón abierto. El bisturí va profundizando en las primeras capas de la piel hasta llegar a lo profundo de su corazón. La tercera pregunta fue ofensiva para Pedro porque al haber una tercera, ante las respuestas constantes de Pedro, Pedro sintió que era duda lo que había en Jesús. Y realmente, mi querido hermano, una cosa es cierta, y bien lo dice Pedro, y lo vamos a ver a continuación. En Jesús no había ninguna duda. Yo creo que usted comprenda eso. Jesús no está haciendo una comparativa a ver quién es más cristiano en la primera pregunta, a ver quién me ama más, a ver quién dice yo. No, esa no es la intención de Jesús, sino que en la relación del amor de todos los discípulos, Pedro pueda decir confiadamente y estar seguro de que ama a Jesús. En la segunda pregunta, Jesús va más profundo. Intenta que Pedro busque más profundo en sí y diga que ama a Jesús. Pero no que lo diga, sino que él lo sepa. Y en tercer lugar, el por qué emerge esta pregunta, esta tercera pregunta, por la misma propósito de la segunda. Pero para aclarar, no era porque Jesús tenía la duda. Jesús no estaba confundido. Jesús no estaba, ¿será verdad o no será? Es que tengo mi duda. Es que él me negó 3 veces. Por otro lado, y que lo he notado en algunos predicadores, algunos consideran que la razón por la cual Jesús le pregunta 3 veces es como una especie de venganza. Bueno, mi querido hermano, ciertamente son 3 veces las veces en que Jesús pregunta a Pedro esto. Pero las razones por las cuales son 3 veces no tienen nada que ver con las 3 veces que Pedro niega a Cristo. Es una coincidencia, eso es cierto. O como diríamos nosotros, una providencia. Ciertamente es algo que no es casualidad, sino que tiene un propósito. Pero el propósito de esas 3 preguntas yacen en ese momento, en el objetivo que tiene Cristo con esas preguntas con Pedro en ese momento. No es 3 veces me la hiciste, 3 veces me la pago. No, nada que ver. Y aunque a usted le pueda parecer una cosa absurda, créame, cosas absurdas pasan en muchos púlpitos hoy. Y lo que uno jamás se imagina que puede llegar a escuchar en un púlpito, de repente aparece. Y quiero aclarar eso. Jesús no está siendo vengativo aquí. Ni tampoco está diciendo, bueno, fue que fueron 3 veces que me negaste, tengo que asegurarme que son 3 veces que me amas. No, no. Jesús sabe que Pedro le ama. Jesús no pregunta porque tiene una incertidumbre, una laguna mental, o porque tiene memoria corta. Jesús lo sabe. Pero el que tiene que asegurarse, el que tiene que estar firme, el que tiene que estar seguro
¿Quién es? Pedro. Pedro es quien debe estar seguro de en quién ha creído y en quién ha puesto su confianza. La naturaleza del amor que tiene Pedro por Cristo y que él pueda estar tranquilo en la naturaleza del amor profundo que tiene su Señor por él. Que él, Pedro, pueda responder con amor al amor que Cristo ya está desplegando hacia él. Cristo lo fue a buscar. Cristo lo fue a visitar. Cristo lo llamó, le dio de comer, lo recibió en su pequeño mesa para comer. Es un privilegio que pocos tienen y él lo tuvo. Las preguntas de Jesús, más allá de generar lo que sintió Pedro, de duda, ¿acaso duda de mí? ¿Acaso duda de mi amor? Lo que realmente es una declaración de amor de parte de Cristo al hombre. Una declaración de amor de parte de Cristo, de Dios, a la iglesia. Porque créame que si Él no nos amara, ni siquiera nos preguntaría eso. Pero Cristo persiste y pregunta para que Pedro afirme su fe. Y esa fe se ve mostrada en su declaración, en su respuesta. Magnífica respuesta. Ahora desglosemos las respuestas de Pedro. ¿Qué es lo que contesta el apóstol? Él dice, en la primera respuesta, en el versículo 15, sí, Señor, tú sabes que te amo. Fileo, tú sabes que te amo. La palabra fileo es una palabra en el griego que demuestra un amor, por decirlo coloquialmente, con los 5 sentidos, con todo nuestro ser, con plena conciencia de lo que decimos. No es solamente una especie de amor pasional que se disipa con el tiempo. Es un amor consciente, fraternal, puro. Y este es el término que utiliza Pedro. Pedro dice, tú sabes que te amo. Y luego vuelve a contestar en el versículo 16, sí, Señor, una vez más, tú sabes que te amo. Y si somos bien minuciosos en la teología joánica, Pedro no se refiere a Jesús como maestro solamente, o un buen maestro, sino que dice, Señor, sí, Señor, sí te amo. Pero aparte de decir, Señor, él dice el fundamento por el cual él le ama. O el fundamento de su declaración, de su afirmación, es que tú lo sabes. Tú sabes que te amo. ¿Qué está tratando de decir Pedro aquí? Quizá al principio, en estas 2 primeras respuestas, para nosotros se ve un poco oscuro, en el sentido de que no entendemos bien qué quiere decir Pedro con su respuesta. Pero en la tercera respuesta, Pedro ve la necesidad de ampliar su respuesta y decir a qué se está refiriendo. Y eso lo vemos en el versículo 17, cuando la pregunta provoca en Pedro ese sentido de desconfianza, ese sentido de ofensa, que se siente ofendido por la insistencia y por ello se entristece. Pero él dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Mi querido hermano, ¿qué hombre sobre la tierra puede saberlo todo? Ninguno. Ningún hombre puede saber todo el conocimiento que existe. No lo puede saber.
Lo que está diciendo aquí Pedro es un reconocimiento, así como aquella ocasión en cual Jesucristo le preguntó, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Ya que hemos visto qué dicen los demás. Algunos dicen que yo soy el profeta, otros dicen que yo soy, ¿verdad?, Juan el Bautista. ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Y fue Pedro quien se levantó y reconoció la divinidad de Jesucristo. Y lo que hace Pedro aquí es decir y reconocer una vez más que Él es Dios. Señor, Curios Adonai, eres mi Señor. Y por el hecho de que eres mi Señor, tú sabes hasta lo más profundo del corazón del hombre, porque solo Dios ve hasta lo más profundo del corazón. Nosotros vemos la apariencia. Samuel vio la apariencia de los candidatos a ser rey, pero solo Dios vio el corazón de un hombre que era conforme al corazón de Dios. Jesús veía en el corazón de Pedro a un hombre, sí, mi querido hermano, a un hombre que era conforme al corazón de él. Pedro amaba a Jesús y lo hacía profundamente. Lo hacía completamente, si cabe la palabra decirlo. Lo hacía con todo su ser. Es cierto, por el hecho de ser un hombre pecador, así como usted y yo, hasta amarle es imperfecto nuestro amor, sin duda. Y así mismo en el caso de Pedro, pero había total honestidad en la respuesta del apóstol. Yo te amo, Señor. Sabes que te amo. La respuesta de Jesús a estas afirmaciones de Pedro parecen algo curiosas, algo llamativas. Algunos podrían pensar que Jesús lo que debería decir es, yo lo sé. Gracias por decirlo. Perfecto, excelente, bien hecho, Pedro. No, pero en un sentido, lo que le dice Jesús a Pedro, ciertamente es un llamado al compromiso, pero también es una afirmación de que Él cree las palabras de Pedro. Él afirma las palabras de Pedro. Para Él no son mentiras. Cuando Pedro le dice, tú sabes que yo te amo, tú lo sabes todo, Señor. Yo te amo. Tú has visto en mi corazón que yo te amo. La forma de afirmar esta afirmación de parte de Jesús es diciéndole, perfecto. Haz aquello que solo alguien que me ama puede hacer. Haz aquello que solo alguien que está apasionado por mí podría hacer. Haz lo que te llamé desde un principio a hacer. Pastorea mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Y usted dirá, ¿qué es eso? Alguno pensará, bueno, hermano, ese no es mi trabajo porque ese es el hermano Isaí, usted agarra lo suyo, hermano. Eso con usted. Pero realmente, mi querido hermano, yo creo que es bastante claro que Dios nos ha llamado a todos ciertas diferentes funciones. Pero Dios nos ha llamado. Y para servirle como Él quiere, Él nos pregunta, ¿tú me amas? ¿Me aman? Esa es la pregunta que hace el Señor Jesús, de la cual nosotros debemos contestarla de la misma forma en que Pedro lo hace, indagando en su corazón, buscando en lo profundo de su corazón si su disposición es correcta, si es pura, si se inclina a Cristo. Que podamos examinar, como lo dice también Pablo, nuestra fe. ¿Verdad? Ahora bien, ¿qué significa lo que Jesús le dice a Pedro? Apacienta. Apacienta mi oveja. ¿Qué es eso de apacentar? Obviamente la analogía es clara y viene también del apóstol Juan, cuando él utiliza estos términos refiriéndose al pastoreo de Jesús a sus ovejas. Cuando habla de terminología, ¿verdad?
en el sentido agrícola, de la crianza de animales y en particular de ovejas, ¿verdad? Y él usa esa analogía refiriéndose a sí mismo como el buen pastor, ¿verdad? Que tenía un redil y que tenía también un grupo de ovejas que debía ser anexado, unido a ese redil para que fuese un solo redil con un solo pastor, que es Cristo. Así que otra vez esta terminología se utiliza. Y nosotros debemos preguntarnos, ok, yo he visto quizá a alguien apacentando ovejas, las he visto en televisión, sin embargo, ¿qué significa eso en una iglesia? No le voy a decir yo, hermanos, por aquí, vamos por aquí. No, voy a traer un perro ovejero. No, no es lo que significa, no es literal, obviamente. Pero la única forma en que, bueno, no la única, pero la mejor forma en la cual podemos profundizar en la definición o el entendimiento de lo que es apacentar, yo creo que debería ser ante lo que el mismo Pedro aprendió de Jesús como pastor. Para ello le exhorto a que vaya a la primera carta del apóstol Pedro en su capítulo número 5. Capítulo número 5. Sí. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 1. Vamos a leer de ahí en adelante. Dice la palabra de Dios: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Dice el apóstol Pedro: apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, en otras palabras, no en contra de su voluntad, no de mala gana, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Este versículo en algunas Biblias del evangelicalismo moderno creo que ha sido arrancado, me parece, porque ha sido la tónica de muchas iglesias que hombres se van al ministerio para vivir de él. Ese es su propósito, no más. Y usted puede ver cuando ese hombre tiene ese propósito, cuando usted los ve frustrados, enojados, que a pesar incluso, y esto claro acá, tomando las distancias, iglesias que sí pueden pagar un salario a sus pastores. Y usted ve aún así a iglesias que pueden pagar salarios a sus pastores, y ese pastor está frustrado porque su salario no pasa de cierto límite. Y uno dice, wow, ¿qué será eso? La codicia de estos hombres les hace violentar a la propia iglesia, a tratarla con hostilidad. Y aparte de eso, como ya hemos visto, ser herejes o antibíblicos en la exposición de la mayordomía cristiana. Tal como dice el verso 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. En otras palabras, los pastores no son amos de la grey. Y usted no tiene que hacer pleitesía delante de ningún hombre. No tiene que besar la mano de ningún pastor. A esto se refiere señoría en su contexto. Los señores eran amos y los siervos eran esclavos de ellos. Pero el pastor no es amo de nadie, ni la grey es esclava del pastor o pastores. Así que esto es una gran instrucción del apóstol Pedro, que aprendió directamente de el príncipe de los pastores. Si hay una referencia para aprender de lo que es el pastorado genuino, es Pedro, al cual Dios le llamó directamente y le dijo:
pastorea a mi iglesia. Y esto termina con aquella famosa y hermosa promesa de parte del Señor Jesús, que dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Esa es la recompensa de los ancianos, de los pastores y de toda la iglesia. Esta es nuestra recompensa, la que viene directamente de las manos de nuestro Señor Jesús. La corona, la vida eterna, el gozo, ¿verdad?, eterno. Esto es lo que recibiremos de parte del Señor. Aparte de esto, mi querido hermano, ya que hemos entendido lo que es apacentar las ovejas, hay una profecía de parte del Señor Jesús directamente a Pedro. Es algo particular con Pedro. Y siempre he visto que hay dudas sobre este texto. Y aclaro, no por ser una profecía aparentemente aislada, no quiere decir que no tenga nada que ver con lo que acaba de decir Jesús. Lo que dice Jesús a Pedro es que llegará el día en que, y creo que todos podemos entender estas palabras de forma natural, llegará el día en que en tu vejez no podrás valerte por ti mismo. Esa en esencia es lo que dice la profecía que hace Jesucristo a Pedro. Él hace la comparativa: mira, cuando eres joven puedes ceñirte y hacer lo que quieres. Si quieres ir de compras, va de compras con tus propias fuerzas, tu propia voluntad, tu independencia. Puedes hacer y deshacer por tu propia voluntad, por el hecho de que eres joven, tienes vigor, ¿verdad? Pero cuando llegue el tiempo y seas viejo, no podrás hacer lo que quieres, sino que en última instancia dependerás de otros. Otros te tendrán que cargar, te tendrán que llevar, y en muchas ocasiones, y en este caso particular, irás a donde no quieres ir. Esto era una especie de analogía, un proverbio, una forma proverbial de parte de Jesús de decir algo bastante feo para el apóstol Pedro, ya que el apóstol Juan nos dice por qué motivo decía esto Jesús. El apóstol Juan nos dice: esto dijo, dando a entender de qué muerte o con qué muerte había de glorificar a Dios. Y es increíble que en el concepto cristiano, la muerte glorifica a Dios. Nuestra muerte glorifique a Dios. Y es que, mi querido hermano, nosotros, evidentemente, por ciertos tabúes de la cultura, la muerte es algo al que huimos, no solamente a nivel personal, sino de aquellos que más amamos. No queremos que ellos padezcan este terrible destino. Le huimos a la muerte. Pero, mi querido hermano, esta gran profecía y la interpretación de Juan nos deja claro que el concepto cristiano de la muerte es de un enemigo vencido, de un enemigo que ha sido derrotado y de un enemigo que en última instancia no tiene poder sobre nosotros. Y que no importa lo que nos suceda, es lo que ocurre aquí, no importa lo que suceda, mi querido hermano, todo lo que hagamos de aquí en adelante, bajo el poder y en Cristo, bajo el poder de la mano de Dios, bajo la mano invisible de Dios, será para la gloria de su nombre. Estando en Cristo, todo lo que hagamos será para su gloria. Es por eso que Jesús le dice a los discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id. ¿Qué quería decir Jesús con eso? Le quería decir a ellos: miren, vayan y hagan discípulos. Por cierto, cuando vayan, los perseguirán, los asolarán, los matarán, los azotarán, los apedrearán y probablemente y muy seguramente mueran terriblemente. Toda potestad se me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Todo lo que ocurra y lo que no ocurra es porque yo así lo quise. Y será para gloria de mi santo nombre. Es por eso que los discípulos, cuando fueron azotados por primera vez, decían el uno al otro, Pedro y Juan,
¿Sabe lo que acaba de pasar? Nos acaban de azotar. Increíble. Acabamos de ser azotados por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que Pablo, al final de la carta de Gálatas, no me quiero adelantar a mi querido hermano Isaí, dice, en mi cuerpo llevo las marcas de Cristo. No era simbólico, era literal. Nadie me estorbe, nadie me moleste, nadie me diga cómo es esto. Yo he caminado el sendero de Cristo y he padecido sus padecimientos, sus sufrimientos también. Y me he hecho más como Él en su sufrimiento. ¿Y quién mejor para enseñarnos también acerca de esta hermosa verdad que es dar gloria a Dios en el sufrimiento, que el mismo Pedro? El capítulo 4 de Primera de Pedro, volvemos allá y con ello voy terminando. Es una exhortación a la iglesia a recibir el sufrimiento para la gloria de Dios. Y dice Pedro así, capítulo 4, versículo 14 al 16. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Vituperados es insultados, maldecidos, burlados. Pedro nos dice, cuando eso ocurre, hermano, es una enorme bendición. Es una de esas bendiciones que rebosa hasta nuestro propio ser. Sois bienaventurados. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Ellos blasfeman el nombre de Cristo porque se burlan de ustedes y hablan mal de su Señor. Pero en su resistencia, en su paciencia, en su templanza, en su amor aún para con sus enemigos, en la fidelidad al predicar el evangelio a sus enemigos, usted glorifica a Dios. ¿Y Pedro qué hizo en su muerte? Pedro reconoce que él debía morir. Primero culminamos la lectura. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. En otras palabras, por hacer lo malo. Ninguno venga a decir, nosotros los cristianos sí padecemos sufrimiento. Me está persiguiendo el vecino porque le robé. Espera, eso no es padecer en Cristo. Eso no es glorificar el nombre de Cristo. Así que, hermanos, Pedro es claro. En Cristo, si sufrimos en Cristo, somos bienaventurados. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. El mismo Pedro, en el primer capítulo de esta carta, por tiempo no lo voy a leer todavía, o no lo voy a poder leer, él reconoce que el tiempo, en el primer capítulo de la segunda epístola, él reconoce que su tiempo está cerca, que su tiempo se ha agotado. Así como también lo hace el apóstol Pablo en su segunda epístola a Timoteo. Reconoce que el tiempo se acaba para ellos. Es bien sabido que esta profecía de parte del Señor Jesús a Pedro mismo la reconoció. Él mismo dijo, ya mi tiempo está cerca, tal como lo dijo mi Señor. Él sabía que debía morir y sabía cómo debía hacerlo. La tradición nos dice, mi querido hermano, que Pedro murió crucificado de cabeza bajo el gobierno de Nerón y que esto fue una petición personal de Pedro, aunque no lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos es que murió crucificado. Según algunos historiadores y la tradición nos dicen que Pedro pidió ser crucificado de cabeza porque él no era digno de ser crucificado como su maestro, como su Señor. Que para él, ser crucificado como Cristo
era un privilegio muy alto para él, que él solo era un siervo de él. Él no podía ser igualado a su maestro. Su muerte no podría ser igual. Sin embargo, él fue fiel hasta el día de su muerte, dando gloria a Dios hasta ese día, hasta su último suspiro. Es por eso, mi querido hermano, que Jesús le dijo a los discípulos, cuando él iba a la cruz, ahora no me podéis seguir a donde voy. No pueden seguirme. Yo te seguiré, Señor. Sí, yo te seguiré. ¿Dónde vas? A la muerte, a la cruz. Allá iré. No podrán seguirme. Pero ahora Jesús le dice a Pedro, le dice a los discípulos y nos dice a nosotros, sígueme. Sígueme todos los días de tu vida hasta el último suspiro de tu vida. Demos gracias. Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por tu palabra, por este tiempo en el que podemos adorarte a través de la escucha activa de tu palabra. Ayúdanos a ponerla en práctica todos los días de nuestra vida, en nuestro diario vivir. Que no solo quede como una mera información, sino como una enseñanza que edifica, que cambia, que transforma nuestro hábito, nuestro modus operandi, nuestro día a día. Ayúdanos a ser más como tú, Señor. Ayúdanos cada día más y en cada cosa que hagamos a glorificar tu santo nombre. Gracias, Señor, por este tiempo y por mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.